Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Una sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira. Y comenzamos a compartir nuevamente Solo se trata de vivir, donde vamos a recorrer y conocer juntos historias de vida de gente que habitó la ciudad de Villa del Rosario. Aquí vivía, en la calle Colón, al 530, el señor Julio Berteto, a quien vamos a recordar. Aquí vivía Juan Domingo Berteto. Nació el 1 de julio de 1934 en la ciudad de Villa del Rosario. Sus padres, Domingo Pellegrino Berteto y Consuelo Deltel. Tuvo hermanos, las mellizas María Gloria y María Aide, José Antonio y Adolfo Luis. Su primer trabajo fue a los 13 años en los acoplados de cereales de Ruiz Luque, que se situaban en calle 25 de Mayo y San Juan. Más adelante ingresó al Molino Harinero Villa del Rosario hasta que se jubiló. Luego estuvo varios años en el centro de camioneros en la oficina. Se casó con Elda Pochocha Lencina el día 11 de abril de 1959 en la Basílica Menor Nuestra Señora del Rosario. Tuvo 3 hijos: Silvia del Valle, Celia, Alicia y Julio César. Era hincha fanático de Boca Juniors. Llegó el momento de tener a nuestro primer invitado. En este caso se trata de Claudia Rodríguez, quien va a recordar a sus abuelos paternos, a Peteto Rodríguez y a su señora. Y en Solo se trata de vivir, hoy tenemos una invitada muy especial con el rubro de nieta, que viene a recordar a sus abuelos. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta, la verdad, de poder hablar de ellos. Tu abuelo se llamaba Félix, ¿verdad? Félix Rodríguez. Jacinto se llamaba. Félix Jacinto Rodríguez, conocido para todos como Peteto. Como Peteto. Y Blanca Patria, la abuela. La abuela Blanca Patria. ¿Tenés idea? Mirá las preguntas que te voy a hacer. ¿En qué año nacieron cada uno de ellos? Sí. Mi abuela nació el 19 de abril del 24, y mi abuelo el 25 de marzo del 22. ¿En Villa del Rosario? ¿Han sido ellos oriundos de Villa del Rosario? Creo que sí. No, eso la verdad no te voy a contestar, pero creo que sí, que siempre fueron de acá. Bueno, en algún momento forman la gran pareja de amor, por el amor que se tenían. Después de varios años. Después de varios años de noviazgo. De varios años de noviazgo. De afilar, como se decía antes. Sí, y hay varias versiones. Ah, bien, contámelas. Depende con qué hijo hables. Uno te dice que estuvieron 9 años y otro dicen que estuvieron 7 años. Mi abuela sí, no contaba nada. Dice que estuvo... Peteto se tomó su tiempo, que era el que necesitaba para poder tomar semejante compromiso. Para tomar la decisión, tal cual. Pero sí que siempre contaba que ella todos los domingos se emperifollaba toda y se perfumaban todos a esperarlo a mi abuelo, y esperando la decisión de que le pidiera la mano, de que pidiera casarse, y no llegaba, hasta que un día llegó. Pero entre 7 y 9 años de noviazgo. ¿Y el año en que se casaron? En el 50. En el 50.
En el 50. Y luego llegan a su vida, ¿cuántos hijos? 8 hijos. ¿Los podemos nombrar en el orden? Y, a ver, la primera fue Marisa, Félix, creo que después sigue Mónica, sigue Tu papá. mi papá, debe seguir, después Tata, Maki, Sisi y Alicia. Creo que así serían. Más o menos por ahí Más la o menos por ubicación, ahí pero la ubicación. lo importante es que los nombramos es que a todos. encima están seguidos, así que... Claudia, ¿tenés una idea cuando ellos contraen matrimonio, cuál es la actividad laboral de tu abuelo por aquel entonces? ¿Alguna vez escuchaste? Y mi abuelo trabajaba en el campo. Mi abuelo trabajaba en el campo. De hecho, hay una anécdota que contaban siempre en la familia y se reían porque decían de que cada vez que le iba bien en algún negocio del campo a mi abuelo, todos se ponían contentos porque como había entrado más dinero, iba a ser el momento de pedirle el casamiento a mi abuela. Y él venía chocho de la vida, pero venía chocho de la vida porque iba a poder comprarse otro caballo, por ejemplo. Y ahí se iba el dinero que entraba nuevo. Yo una vez le pregunté a mi abuelo por qué se había demorado tanto y él me contestó que fue el tiempo necesario. Así que él estaba convencido de que lo que había hecho era lo que correspondía. Pero la actividad era del campo y mi abuela obviamente ama de casa. Lo importante es que formó una hermosa familia a pesar de la espera. Sí, y grande. Mientras que Blanca, ama de casa siempre, me imagino que con todos esos hijos no tenía tiempo de... Y de mandarlos al colegio, prepararlos. Se dedicaba a sus hijos, y ella nunca manifestó haber querido ser otra cosa. Ella era madraza y cuando estábamos nosotros como nietos era la abuela. Se dedicaba a nosotros y nos disfrutaba un montón. Quiero que me cuentes, porque si hay algo que lo marcó a Peteto fue la carnicería. Sí. ¿Qué recuerdos? Píntame un poco tus vivencias, ¿qué recuerdas de esos momentos y del lugar? Bueno, la carnicería de mi abuelo, yo la recuerdo cuando estuvo en la San Martín, esquina, que es Obispo Ferreira, ¿es esa? ¿O Monseñor Lindo Ferreira? No, Obispo Ferreira. La de las hermanas. Monseñor Lindo Ferreira. Monseñor Lindo Ferreira. Estaba en esa esquina. Que después hubo una pescadería. Sí. Claro. Bueno, yo iba a la carnicería desde chica, de hecho iba desde mi casa en bicicleta, te mandaban a buscar la carne, pero más que ir a comprar la carne, a buscar la carne en la casa a la carnicería de mi abuelo, era ir a verlo. A mí me gustaba quedarme ahí. Imagino los diálogos con cada cliente, no era solamente vender la carne, sino la conversación. No, las historias. Aparte que él siempre conoció a todo el mundo. Entonces era muy popular y la gente sí le contaba cosas, charlaban. Tenía una caja que yo siempre se la revisaba, que era una caja con las libretas. Y que época era el de fiado. libreta, claro. Era la libreta del fiado. Entonces, el cliente tenía su libretita y él tenía su control. Y el control de él era muy particular porque anotaba la mitad de las cosas. Por suerte había mucha gente honesta que después le decía, no, don Peteto, mire, le faltó anotar este día, este día y este día. A mí me gustaba estar ahí. De hecho, cuando era más grandecita, por ahí me quedaba y lo llevaba a cobrar, lo ayudaba a anotar. Me gustaba, lo disfrutaba. Creo que ha sido una pasión para él estar ahí atendiendo, ¿no? Sí. ¿Recordás cómo se llamaba la carnicería? ¿Vos sabés? Te puse en un aprieto. Sí, porque no me acuerdo cómo se llamaba. Y quiero que me cuentes... Lo que pasa es que era la carnicería del Peteto. La carnicería del Peteto. Claro. O sea, todo el mundo lo conocía a él y era la carnicería del Peteto Rodríguez. No recuerdo el nombre, ¿vos sabés? Claudia, recordame en tu niñez cómo era una mesa de un domingo con todos esos hijos, si es que estaban todos. ¿Qué recuerdo tenés con los nietos además? ¿Y qué se comía con esa familia tan grande? Bueno, mira, era casi obligación el domingo el asado en la casa de los... Sí. Por lo menos fin de semana por medio, porque después el otro fin de semana como que cada hijo iba a la familia de la pareja, pero había un fin de semana donde nos juntábamos casi todos. Marisa y Félix Jorge vivían en Córdoba, entonces por ahí no venían siempre, pero éramos un montón. Las mesas eternamente largas. Y en esa época hoy no se hace más, pero se dividía los chicos en una mesa, las mujeres en otra mesa y los hombres en otra mesa.
y comíamos asado. Asador el que le tocaba. Por lo general no era mi abuelo, sino que alguno de los yernos o alguno de los hijos. Pero el que llegaba primero... ¿Vinito o bermude por cuidar. medio? Sí, vino tinto. Vino tinto. Vino tinto tomaba. ¿Y la abuela Blanca también? La abuela Blanca tomaba vino tinto. ¿Tomaba el vinito también? Sí, decía, un dedito nomás y ponía el dedo así, hasta acá. Pero sí, tomaba. ¿Y después vino. estaba el postre también? Siempre había postre. En la época del postre helado. No, helado, o mi abuela sí hacía flan y esas cosas que las hacía ella desde cero. Pero el helado de Dubini. Claro, Nos íbamos a Dubini a tomar el helado. Va a estar muy agradecido Federico Dubini con vos. Cierto. Fede, un saludo. Bueno, otra cosa. Claudia, terminaba sí. la parte del almuerzo. Y después, Sí. ¿qué había? Los hombres jugaban a las cartas, al truco, a la escoba, charlas, mate de por medio. ¿Cómo seguía la tarde? Mi abuela focalizaba, concentraba todo en sus nietos. Nosotros éramos muy importantes en la casa de mi abuela. Primero que los padres perdían Aunque toda le movieran autoridad. la casa y le dejaban... No, se la dábamos vuelta. Los padres perdían toda autoridad, no tenían ni derechos ni deberes con nosotros, éramos huérfanos todos. Teníamos momento a mi abuela y a mi abuelo, nada más. Y bueno, jugábamos, hacíamos lo que queríamos. La casa se convertía en cualquier cosa. Una pasarela, una casita, un supermercado, un fuerte, lo que sea. Y cuando iba terminando ya la sobremesa, que charlaban unos que otros, que iban y que venían, porque éramos muchísimos, nosotros por lo general ensayábamos alguna obrita de teatro, unos dramones increíbles, y después todos los papás estaban obligados a sentarse a ver la obrita que habíamos hecho. Había el preensayo y luego el estreno, todo el mismo domingo. Sí, pero muy concentrado en eso. Y los domingos que estaba lindo, que no hacía frío, la tía Maki nos llevaba al campo. Le íbamos a dar agua a los caballos y terminábamos nuestra tarde ahí. Y bueno, y los padres sí, conversando, charlando una cosa de la vida, mucho mate. Tomaban café, pero la mayoría de las veces se terminaba de comer, se levantaba todo y arrancaba el mate. Claudia, ¿recordás alguna Navidad en familia con la familia Rodríguez? Sí, un montón de Navidades. Píntamela. En el patio. Se puede decir despelote en Sí, televisión, ¿por qué no? Claro que sí. Un despelote porque éramos muchos, éramos muchísimos y por lo general no coincidíamos en los horarios y cada uno tenía su obligación, su actividad. Había comerciantes dentro de la familia que estaban abiertos hasta última hora por el día de Navidad. Claro. Así que a última hora lográbamos sentarnos 5 minutos antes del festejo, comíamos a las apuradas y brindábamos. Y después baile. Siempre nos gustó mucho bailar, a todos. Tíos, abuelos. ¿Época del long play o de los cassettes? Cassette. Época de cassette. Cassette. ¿Y Peteto y Blanca bailaban también? Sí, mi abuela sobre todo. Mi abuelo por ahí era más reservado, pero era un observador. Mi abuelo él estaba en una esquina, se sentaba y le veía los ojos que brillaban del disfrute de observar a su familia. Qué bárbaro. ¿Qué comida rica recordás que preparaba algo casero que hacía Blanca? Mi abuela hacía uno de postre, hacía un mousse de naranja que lo hacía con la cáscara de naranja. Nunca supimos qué tenía ahí adentro, pero una cosa increíble. Mira, te voy a contar algo. Los miércoles era el día de la abuela. Ella invitaba a todos sus nietos a su casa, sin padres. Éramos los nietos solos. La mayoría de las veces eran los que estábamos acá en Villa. Y también se repetía lo de los domingos, de que hacíamos lo que queríamos, dábamos vuelta a la casa y ella nos preparaba siempre algún postre especial o algo rico especial. Y para mí lo mejor de todo era ese mousse de naranja que preparaba con las naranjitas. Y si no, nos preparaba café con huevo batido. Una bomba, muy rico, era para los más grandecitos, no todos podían acceder a eso.
pero en general cocinaba muy rico. O sea, Claudia, que has tenido la gran posibilidad de disfrutar de tus abuelos. Sí, muchísimos años. Cuando ellos cumplieron los 50 años de casados, lo festejaron en la sede del Poli, que bueno, ahora hay un gimnasio ahí, en ese momento el salón estaba habilitado, estábamos toda la familia, yo estaba con mi novio de ese momento, y estaban todas mis primas grandes también con sus parejas, y éramos grandes. O sea, los disfrutamos muchísimos años a mis abuelos, por suerte. Se notaba, Claudia, así vos como observadora, cómo era el contacto de Blanca con sus hijos varones, diferente a lo de las chicas, y Peteto con las mujeres, con las hijas mujeres. Mi abuelo era muy reservado, o sea, no era una persona parca, porque a mí me gustaba besuquearlo, pero él era bastante... guardaba su lugar. Sí, como que guardaba su lugar. El afecto lo tenía, sí, pero no era demostrativo, pero se le notaba cuando se sentaba a conversar, por ejemplo, con sus hijos, que eran de otros temas, como más temas por ahí de políticos o otro tipo de temas, muy respetuoso con la opinión de sus hijos, y con sus hijas siempre más ligado a la familia. O sea, que era normal, porque era hombre. Claro. Y son de otras épocas. Ahora ya viste que está más... Y mientras que Blanca, ahora, con los varones... Y Blanca era... Blanca era un personaje. Ella hablaba igual con todos. Siempre hacía chistes. Me contaron que tuvo una mercería, ¿verdad? Pero hace muchísimo. O sea, yo no, claro, yo eso no participé. Pero me contaron de que ese también momento. Dentro de su currículum tuvo ella ahí en la casa una mercería por la cual, dice los chicos, sigue la continuidad después de Sisi, de la familia, con el tema de esa no la sabía. Esa no la me lo sabía. contaron el otro día ellos, por eso te lo marco. Yo a mi abuela la conocí, madre y abuela. Porque ella no te contaba así de trabajos o de cosas que ella hubiese querido hacer o que había hecho, como si no le hubiesen importado. Ella, el rol que cumplía, lo hacía feliz. Le gustaba mucho la poesía, por ahí pasamos. ¿Llegaste a conocer amigas de ellas que me pudieras mencionar alguna? ¿O era de juntarse con las vecinas? ¿De salir a pasear, de visita? Poco, cuando nosotros en la calle la veía siempre. Ella conversaba con todo el mundo. Compras. Sí, ella conversaba con todo el mundo. Pero cuando nosotros estábamos ahí, estábamos nosotros. Y también tenía sus familiares por parte de ella, sí, ¿verdad? Sí, su cuñada, su hermana. No, aparte sus hermanas venían y la visitaban. Claro. Y en la casa de mi abuela estaba abierta para todo el mundo. Y entraba y salía gente todo el tiempo. De hecho, hasta el día de hoy hay gente que por ahí me dice, ay, la hija de la nieta de la Blanquita, y yo, sinceramente, no sé quiénes eran, pero en algún momento me han visto ahí. Y también tenemos a un Peteto que incursionaba en la política, sí. Era un referente de los demócratas por aquel entonces, ¿verdad? Sí. Y que además llegó a estar en el municipio bajo la intendencia de don Emilio Rito Acevedo. Exactamente. Él fue parte del equipo. Exactamente. Y hasta, yo creo que hasta que el día que murió, siguió siendo demócrata. Tenía la camiseta de demócrata. Sí. Siempre me contaba mi madre, cuando eran muy jóvenes, que aquí a la vuelta sobre calle San Juan e Hipólito Yrigoyen, por ahí había un pequeño comité, llamémosle, o una pieza donde una casa la cedían para las reuniones. Y salía Peteto a buscar los poquitos demócratas que tenía Villa de Rosario, entre ellos estaba mi mamá. Ahí está. Así que eran 8, 9, 10, pero ellos seguían fervientemente. Sí. Y mira cómo ha sido realmente las ganas, el entusiasmo que en un momento don Acevedo asume como intendente demócrata. Así que valió la pena tanta lucha. Sí, y él estuvo ahí acompañando y laburando, par, seguramente. Vamos a entrar a un territorio un poquito más donde tiene que ver un poquito con la melancolía, la nostalgia. De repente llega el momento en que Blanca tiene que partir. ¿Cómo fue para la familia? Vos como nieta, más allá que sabemos que está el dolor de por medio, pero ¿cómo lo vivieron esta gran familia? Si bien, porque ella se enfermó de cáncer y si bien fue triste verla enferma y todo lo demás,
ella se despidió de nosotros a lo Blanca. Yo siempre cuento esto porque logró despedirse de cada uno de nosotros, despedirse bien de cada uno de nosotros. Ella en los últimos días estuvo en la cama, me murió en su casa, rodeado de la gente que ella amaba, pero estábamos todos con ella, metidos, no sé cuántos días estuvimos metidos en esa casa hasta que ella terminó de despedirse de todos, porque lo que estaba haciendo era eso, era despedirse de cada uno, a cada uno de nosotros nos dejó algo. Y vos sabés que antes de que ya no pudiera hablar y todo lo demás, yo entré a la pieza y ella siempre me leía las rimas de Bécquer. Y que antes de leer las rimas de Bécquer me decía un poema de Bécquer, un fragmento de Bécquer cada vez que nos sentábamos y después leíamos. Nos sentábamos siempre en la galería con unos sillones naranjas que se movían y hacían y me leía. Y vos sabés que fue como un segundo de lucidez porque ella ya estaba muy enferma y me dijo, me repitió el poema. Y para mí, yo me quedo con esa despedida. Después pasaron un par de días más hasta que murió. Pero se despidió de todos. Claudia, ¿cambia todo ese encuentro familiar a partir de la ausencia de Blanca? Sí, fue difícil acomodarnos, porque mi abuela era la que unía todo. A mí me costaba la gallina entrar, con sus pollitos. Sí, a mí me costaba entrar a la casa al principio, la extrañaba muchísimo. Pero bueno, más vale que uno se tiene que sobreponer y lo teníamos a mi abuelo, que también estaba medio perdido, porque perdido en su dolor me refiero, ¿no? ¿Qué hago? Su compañera de toda la vida se le ha ido. Imagínate, ellos salían a caminar y mi abuela era su bastón, o sea, salían los dos apoyaditos uno al lado de otro. Se iban a la heladería que no voy a nombrar a comprarse un helado y se sentaban en el Falcon gris que tenían y se tomaban el helado al sol. Esas cosas eran de novio, vos lo veías en personas mayores, no era común verlo. Entonces más vale que lo más difícil para mí fue acompañar a mi abuelo, que como te digo, que era una persona bastante reservada y era difícil llegar a él y que se expresara de lo que estaba sintiendo. Pero bueno, salió adelante, siempre estuvimos con él, obvio. Claudia, ¿qué recuerdo tenés? Un contacto, un pequeño diálogo, una secuencia cuando, de algún momento creo que me cuentes cómo era el afecto de Blanca y tu papá Eduardo? Mi abuelo... Eduardo amaba a esa mujer. Mi papá, mira, yo dije mi abuelo porque es tan parecido a mi abuelo, mi papá. Bueno, mi papá también es una persona... más demostrativa que mi abuelo, pero es bastante reservado. Pero con mi abuela se le caían todas las barreras. Y como te digo, ella era muy graciosa, ella hacía chistes y por ahí hacía chistes subido de tono. Mi viejo con eso se enganchaban y se mataban de la risa entre los dos, porque se entendían muy bien. Quiero que me cuentes algún momento de los finales de Peteto, algún diálogo que haya tenido con vos. Y bueno, mi abuelo también se murió a su modo, porque él falleció durmiendo, fue de repente, no era esperado. Sin embargo, nosotros habíamos comido un asado el fin de semana anterior del día en que murió y bueno, estábamos en familia como siempre, con todo este despelote y este ruido de fondo que hay, y yo lo observé con su mate, que nos llevaba mate a todos, unos mates lavados terribles, con la carita baja, y bueno, me acerqué y le pregunté si estaba bien. Y él levantó la vista, miró, por un lado los chicos jugando, otros trepando, peleando, discutiendo, hablando, preparando el asado, fumando un pucho, observó todo así en general, y dijo que él estaba muy feliz con la familia que tenía. Wow. Y que los había disfrutado a todos, pero que ya estaba cansado y que estaba extrañando a su negrita era mi abuela. Yo en ese momento la verdad que no dimensioné lo que me estaba diciendo, pero esa para mí fue la despedida de mi abuelo. A los días falleció. ¿Tu abuela fallece en qué año?
Mi abuela falleció en el 2002, en junio del 2002. Mientras que Peteto, En junio del 2011. habían pasado un largo trecho. Sí. Sí, un largo trecho. Y él era... ay, mi abuelo trataba de cubrir los huecos de la falta de mi abuela, porque mi abuela, por ejemplo, era la cebadora oficial de mate. Cuando ya mi abuela no estaba más, y son cosas que uno se acostumbra y cualquiera podría haber cebado mate, pero faltaba la abuela. Así que lo empezaba a preparar él. Unos desastres así en esas bandejas, pero lo acompañabas con el mate de la abuela. ¿Qué te sucede a vos cada vez que ingresas a esa casa? ¿Qué Y te viene bueno, a la memoria? Ahora está muy cambiada, ¿no? Porque vive mi hermano ahí y la remodeló. Pero la esencia está. Pero sí, eso te iba a decir, la esencia está. O sea, la habitación de ellos existe, ese lugar. Sí. La galería con las plantas, donde estaban estos sillones naranja, que te digo que era hermoso. Vos llegabas y mi abuela estaba ahí sentadita, aparte que ella siempre sabía que alguien le iba a visitar. Yo pasaba casi todas las tardes. En la gran familia tenía claro, que pasar alguien. Salía de gimnasia, pasaba un ratito, todos pasábamos un ratito. Y ella toda la tarde con el mate listo para el que pasara. Y acomodarnos como podíamos en esa galería que era pequeña, pero nos sumábamos. Albergaba a los todos. que llegaban, te tomabas un mate, pasabas, tomabas agua, salías, le dabas un beso, venía el otro. Eso hermoso. es una preciosura. Claudia, si de repente nos vamos a la actualidad, solamente imaginemos la magia de la imaginación. Sí, Si en este momento sonara tu celular sí. y del otro lado estuviera la abuela Blanca, ¿qué te gustaría que te dijera? El poema de Becker. ¿Y vos qué le dirías a ella? Hoy que la extraño muchísimo. Muchísimo. Yo era muy compañera con ella. Muy compañera. Me gustaba estar ahí. A veces simplemente, hasta te digo, en silencio. No importa. O sea, estar ahí. Era una mujer maravillosa. Claudia, te agradezco un montón de haber venido. No, gracias a vos por coraje invitarme. como nieta Como de tener nieta. esta riqueza Representante. de historia que tenés tan hermosa de los abuelos y que los has podido disfrutar, tenés la gran bendición de haberlos podido disfrutar, ¿no? Sí, un lindo muchos tiempo. años. Muchos años. Gracias a Dios, muchos años. Claudia, si en esta cámara, que a lo largo de toda la entrevista te estuvo tomando en primer plano, estuviera ahora Peteto, quiero que mires esa cámara. Sí. ¿Qué le dirías hoy en la actualidad al abuelo Peteto? Al abuelo Peteto, que extraño sus mates desastrosos, muchísimos, extraño sus silencios, y que fue una persona maravillosa, y lo amé muchísimo.